25 de mayo de 1810. Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo es un hecho multicausal. Sucedió a partir de un conjunto de hechos anteriores que crearon el momento justo para que ocurriera. Pero esos sucesos no fueron solo en el virreinato del Río de la Plata. También influyó lo que pasaba en el resto del mundo. Causas internas. Conflicto entre criollos y españoles. Los criollos se sentían desplazados porque los cargos públicos más importantes siempre se les otorgaban a los españoles. La situación económica. Como América era colonia española, solo podía comprarle y venderle a España. Eso beneficiaba a España y a algunos comerciantes americanos. Sin embargo, había otro sector que defendía el libre comercio. Estas diferencias creaban tensiones internas. Reformas borbónicas. Los reyes borbones de España durante el siglo XVIII llevaron adelante una serie de reformas para reforzar el control que tenían sobre sus colonias americanas. Crearon nuevos virreinatos, reforzaron el control de las mercaderías para evitar el contrabando, tomaron medidas fiscales para aumentar la recaudación de impuestos. Esto generó gran oposición de la población. Todos estos hechos creaban una situación tensa. La población sentía que la corona abusaba de su poder y sentía la necesidad de ser libre, incentivada por las ideas revolucionarias que venían de Europa. Causas externas. Independencia de Estados Unidos. En 1776, Estados Unidos se independizó de Inglaterra. Con eso demostró que, si otro país podía independizarse de Inglaterra, que era una potencia económica, América Latina debía poder independizarse de España, que estaba pasando por una crisis económica y política. Revolución Francesa. Después de la Revolución en Francia, en 1789, sus ideas revolucionarias de igualdad, libertad y fraternidad se habían extendido y habían llegado también a América. Por 1810 ya se hacía sentir por estos lados el impulso libertador y el sentimiento revolucionario. Invasiones inglesas. En 1806 y en 1807 se produjeron dos expediciones británicas al virreinato del Río de la Plata para invadir ese territorio e implantar el libre comercio. Pero la población americana se defendió de ambas, y eso que el virrey había escapado y el pueblo se había organizado solo para rechazar el ataque inglés. Así, la gente tomó conciencia de su poder militar, ya que había formado su propio ejército, y político. Santiago de Liniers, quien había tenido un papel fundamental en el rechazo de las tropas británicas, fue nombrado virrey por decisión del pueblo, destituyendo al virrey fugado, Sobremonte, por considerarlo ineficaz. En 1809, la Junta de Sevilla mandó a Buenos Aires como virrey a Baltasar Hidalgo de Cisneros, que fue aceptado por los porteños hasta que se enteraron de que la Junta de Sevilla había caído ante Napoleón. Entonces los criollos se preguntaron: si la Junta de Sevilla ya no existe y el rey está preso en manos de los franceses, ¿a quién representa Cisneros? Cuando llegó la noticia de que las tropas francesas habían derrotado a la Junta Central de Sevilla,
el pueblo salió a la calle a exigir al virrey Cisneros, que había reemplazado a Liniers por decisión de la Junta Central, un cabildo abierto para discutir la situación. El virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros publica un bando en el que pide al pueblo que se mantenga fiel a España, que había sido invadida por los franceses. Los criollos piden a las autoridades que se les permita realizar un cabildo abierto para tratar la situación. Entonces, en el cabildo del 22 de mayo, se resolvió que el virrey debía ser destituido y lo reemplazara una junta de gobierno provisional. Como esta junta tenía como presidente al virrey depuesto, se realizó otro cabildo el día 25 de mayo, en el que se estableció el primer gobierno patrio, es decir, la primera junta. Aunque para evitar el enfrentamiento directo con España, juró en nombre de Fernando VII. Ese fue nuestro primer paso hacia la independencia. ¿Quiénes fueron los responsables de los sucesos del 25 de mayo de 1810? Como secretario estuvo Mariano Moreno. Era hijo de un funcionario de mediana jerarquía. Su madre, Ana María Valle, era una de las pocas mujeres en Buenos Aires que sabía leer y escribir, y Mariano aprendió con ella sus primeras letras. Se recibió de abogado en la Universidad de Chuquisaca y defendió a los indios contra los abusos de su patrón. Juan José Paso también se desempeñó como secretario. Se había graduado como doctor en jurisprudencia en la Universidad de Córdoba y allí enseñó filosofía hasta 1781. Estaba a favor de un gobierno propio. Como vocal se desempeñaron Miguel de Ascuénaga, figura pública muy respetada. Había sido militar durante el último período colonial. Había combatido contra los ingleses en las dos invasiones. Era partidario de las ideas de Moreno. Juan José Castelli también se desempeñó como vocal. Abogado recibido en la Universidad de Charcas. Era primo y amigo de Manuel Belgrano. Fue el encargado de defender la posición patriota en el Cabildo Abierto del 22 de mayo. También se desempeñó como vocal Manuel Alberti, sacerdote tucumano. Cayó prisionero por los ingleses durante las invasiones. Los patriotas lo liberaron y así se incorporó a la resistencia. Junto a otros 400 vecinos, firmó el pedido de sustitución del virrey en el Cabildo Abierto del día 22 de mayo. Juan Larrea también se desempeñó como vocal. Era un comerciante español que había llegado a Buenos Aires a principios del 1800. Aunque había nacido en España, simpatizaba con la causa patriota. Colaboró con mucho dinero para que la revolución tuviera éxito. Manuel Belgrano también se desempeñó como vocal. Estudió abogacía en España. Junto con Hipólito Vieites, había creado un periódico político en Buenos Aires, el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, en el que se difundían sus ideas. Participó activamente de la defensa de la ciudad durante las invasiones inglesas. Domingo Mateu también se desempeñó como vocal. Era un comerciante español. Tenía una de las más importantes casas comerciales de la ciudad. Había luchado en las invasiones inglesas como oficial en el cuerpo de Miñones. Era partidario de la independencia, por eso se convirtió en sostén político y financiero de la revolución. Como presidente se desempeñó Cornelio Saavedra.
Saavedra era un funcionario público hasta que, durante las invasiones inglesas, descubrió que le gustaba ser militar. Era moderado y prudente, cosa que le molestaba a alguno de sus compañeros. La Revolución de Mayo de 1810 significó la posibilidad de crear, por primera vez en el Río de la Plata, un gobierno propio que respondiera a los intereses y necesidades de los criollos. También marcó el inicio de un proceso de emancipación que se extendió hasta 1816, año de la independencia. Así como en 1810, nuestra tarea como ciudadanos es mantener y fortalecer ese espíritu de libertad y autonomía en cada una de nuestras responsabilidades cotidianas.